Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta semana queremos analizar la situación del lobo en Castilla y León, un animal salvaje que siempre ha compartido territorio con el ser humano en esta comunidad, pero que en la última década se ha convertido en uno de los problemas más importantes para los ganaderos. Las organizaciones profesionales agrarias han denunciado casi 3.000 ataques en los últimos 4 años, con unas pérdidas que se acercan a los 3 millones de euros. Los ganaderos exigen una gestión racional por parte de las administraciones y una compensación económica por los daños causados. El número de lobos se ha incrementado notablemente de esta especie cinegética, incluso al sur del Duero. No ha sido suficiente para acabar con los ataques. Ecologistas, administración regional y ganaderos tienen su propia versión y disponen de diferentes soluciones que hoy queremos debatir. Para analizar esta situación nos acompañan hoy representantes de todas las partes. Por eso en esta mesa se encuentra Luis Suárez, que es el responsable del programa de especies de ADENA. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Por estar aquí. Buenas noches. Vamos. También a mi izquierda, un poquito más cerca, se encuentra José Ángel Arranz, que es el director general de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches. Y a mi derecha, intentando también un poco separarles porque parece que las posturas son diferentes, se encuentra Aurelio Pérez, que es el coordinador regional de COAG en Castilla y León. Gracias por estar aquí con nosotros, que ahora hay muchas tareas, ¿no?, en el campo. En el campo nunca faltan, por desgracia. Si hay algo es trabajo. Dinero no, pero trabajo lo que queramos. Y sobre todo si se tiene ganado, que como sabemos los 365 días del año hay que atender a los animales. Se encuentra con nosotros precisamente un ganadero de Mirueña, de los Infanzones de Ávila, Alberto González Martín. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo primero es ver un pequeño informe de lo que ha sucedido, sobre todo en los últimos años, de esa superpoblación que parece que ha habido de lobos y sobre todo de esos ataques. Estamos hablando de que hace años parecía que la Sierra de la Culebra, la zona de Zamora o Ávila eran las dos únicas provincias afectadas por estos ataques, pero en los últimos años se ha extendido prácticamente a la totalidad de la comunidad. Pero por eso vamos a ver un informe y que luego cada uno de los que nos acompañan nos den sus propios datos. Según las organizaciones agrarias, los lobos han colonizado prácticamente toda la comunidad con más de 200 manadas. Las provincias de Ávila, Zamora y Salamanca son ahora mismo de las más afectadas. Entre 2007 y 2010, los cerca de 2.000 ejemplares que se estima que puede haber en la comunidad han causado la muerte a más de 8.200 animales. Han sido casi 3.000 ataques que han ido aumentando año tras año. En 2007 se contabilizaron 463, 531 en 2008, 839 en el año 2009, hasta llegar a los 985 del pasado año. Mientras, la Dirección General del Medio Natural tiene registrados 200 ataques menos en 2010, de acuerdo al número de expedientes tramitados. UPA y COAG cifran en más de 2.800.000 euros las pérdidas sufridas por los ganaderos de la región en los últimos 4 años. Aseguran además que los destrozos siguen siendo muy superiores a los 120.000 euros comprometidos por la Consejería de Medio Ambiente, con los que prevé compensar los daños. Para los vecinos de los pueblos la situación es cada vez más preocupante, donde incluso dar un simple paseo puede ser un serio riesgo. Entre tanto, la Junta afirma que con el plan de gestión y conservación, los cupos de caza controlados se siguen cumpliendo tanto al sur como al norte del Duero. Un método de gestión que asociaciones como ADENA también defienden, siempre y cuando se garantice la supervivencia de la especie. Sin embargo, los ecologistas critican la falta de control a la hora de protegerlos, ya que según ellos, el 70% de los lobos que mueren cada año lo hacen a manos de cazadores furtivos. Bueno, como les decíamos, los datos bailan, independientemente de quién sean los que den estos números de ataques y también el número de lobos que hay en Castilla y León. Veíamos en las imágenes a Luis Suárez. No sé si está de acuerdo con los datos que se han ofrecido, porque dependiendo de quién haga esos informes, cambian. Y claro, es muy diferente hablar de 3.000 ataques o del último año de hablar de 958 ataques
a los datos que, por ejemplo, tiene Medio Ambiente. ¿Vosotros qué datos manejáis desde ADENA? Bueno, desde ADENA los datos que se manejan son los datos oficiales, es decir, que hay unas ligeras diferencias respecto a los datos que habéis anunciado. Yo creo que es más un problema de interpretación de lo que supone una casa, un ataque y un número de bajas. Pero lo que sí es cierto es que ahí eso nadie lo discute, ha habido un incremento en los últimos años en el caso de los ataques, pero lo que no estamos nada de acuerdo es en eso, que la población esté subiendo y que sea una responsabilidad de un incremento en la población. Los datos oficiales, y aquí está José Ángel, lo puede certificar, del año pasado indicaban que había un descenso en el número de manadas. Es difícil saber exactamente a cuántos lobos corresponde, pero se hablaba de un descenso importante, de alrededor de un 13% respecto al año anterior, y en cambio lo que sí se había multiplicado es el número de lobos muertos por causas no naturales, desde envenenamientos, disparos y otro tipo de accidentes. Yo creo que lo que tenemos es evidentemente una situación de conflicto, que habría que ver las causas y que hay un plan de gestión que debería de resolver ese conflicto, y pese a ser un plan de gestión que seguramente no nos satisface a todos, ¿no? Pero que a lo mejor hay que analizar con detalle esas causas y a lo mejor encontrar unas soluciones mejores, ¿no? Incluso el número de animales, el cupo que se suele poner anual para la caza en el norte del Duero, que hay que recordar que la mayor parte de la población de lobos es una especie cinegética, pues no se está cumpliendo en los últimos 2 años. No tengo los datos de 2011, pero sospecho que será similar. Es decir, hay muchos elementos a tener en cuenta que creo que debemos de trabajar entre todos. Luego veremos, hay que revisar el plan de gestión del lobo. José Ángel Arranz, los datos, ¿vosotros habéis comprobado que ha habido un descenso del número de lobos? Bueno, en primer lugar, quizá indicar que los datos, quizá estamos hablando de diferentes cosas, pero los datos son bastante similares. Nosotros nunca hemos negado ni dudado de ese número de ataques. De hecho, en 2010 yo la cifra que manejamos de expedientes que han sido tramitados son 958 expedientes, no sé si había 985, no sé, esa es la cifra real, y eso es un dato absolutamente constatable, que son los expedientes que nosotros tramitamos. ¿Qué puede suceder? Pues que haya algún caso de ataques que no se denuncian. Si no se denuncian, evidentemente no los conocemos. Nosotros siempre hemos comentado, pues, con las organizaciones profesionales agrarias, que es bueno que salgan a la luz, pues, todo lo que está sucediendo. Es decir, hemos querido, desde que empezamos a hablar, a discutir este plan, poner todos los datos sobre la mesa. Nosotros, los datos de lobos que se están cazando, los lobos que mueren en la carretera y los daños que hay de lobo, como los datos del censo de manadas que nosotros estimamos que puede haber. Ponemos todos estos datos sobre la mesa y los planteamos a los 3 sectores, digamos, que pueden verse más afectados por la presencia de esta especie, ¿no? Fundamentalmente los ganaderos, con los que siempre hemos trabajado desde el principio, los cazadores, que es otra parte también importante en esta comunidad, donde más del 80% de la población es cinegética, y las organizaciones no gubernamentales, que también tienen un papel y una voz importante en esta cuestión, ¿no? Bueno, pues decimos que normalmente no coinciden esos datos porque las organizaciones profesionales agrarias no tienen en cuenta esos partes. No es que les tengan en cuenta esos partes, sino que su información es la información de los ganaderos, que, por decirlo de alguna manera, siempre se incrementa ese número de ataques porque hay algunos ataques que los propios ganaderos no denuncian. Luego vamos a preguntar también a un ganadero por qué en ocasiones esos ataques no se denuncian. Por eso tenéis vosotros datos, digamos, mayor número de ataques, ¿puede ser? Nosotros, desde la Alianza por la Unidad de Campo, que conformamos COAG y UPA, siempre nuestros datos son superiores, ¿no? Y son superiores porque los datos que se fijan son en base a esas denuncias que se han formulado. Y normalmente cuando las indemnizaciones que puedan tener los ganaderos van vía seguro, es muy difícil que aquella situación de la gente que no tiene seguro, en muchos casos, denuncien. Hemos hecho un trabajo importante, ¿no?, desde estas organizaciones, para que todos los ganaderos denuncien y sepamos la realidad que está pasando. Pero hay una parte donde sí hemos avanzado, y es que hace 4 o 5 años el gran problema eran los perros asilvestrados y no se reconocían los ataques como ataques de lobo, y la mayor parte de los ataques por parte de la Administración se nos asociaban a perros asilvestrados. Al menos esa situación la hemos ido dejando a un lado, y hoy ya se está reconociendo ciertamente que los ataques son producidos por lobos. Y si tenemos en cuenta, y no podemos estar debatiendo de si hay 200 manadas o 210 o 220 o 2.000 lobos o 1.890, no podemos estar en esa discusión. Lo que sí sabemos,
y sabiendo que el lobo tiene una autonomía de poderse mover entre 80, 60, 70 kilómetros en una noche para hacer un ataque, lo que sí sabemos es que todos los ganaderos de Castilla y León hoy están amenazados por un ataque de lobo en cualquier momento. Hoy no hay ningún ganadero en Castilla y León que pueda decir yo estoy libre de los ataques del lobo. Hoy el lobo ha colonizado toda Castilla y León, tenemos lobos en toda Castilla y León y todos los ganaderos de Castilla y León son susceptibles de poder sufrir un ataque en cualquier momento. Alberto González es un ejemplo de esos ganaderos. ¿Cuántos animales te ha matado el lobo? Este último año 3 animales, 3 terneros, que eran pequeños, estaban con las madres, y 3 animales me han matado. Decían de los ataques, yo por ejemplo he dado constancia de uno porque no tengo seguro, entonces el resto, lo único que me aporta el dar la constancia del ataque es que estén los guardas forestales, esté el Seprona, estén 40 coches alrededor de mi finca preguntándome dónde ha sido, cómo ha sido, de qué manera ha sido. Entonces no doy parte y por lo menos me han matado el ternero, no voy a tener más problemas y no tengo gente a mi alrededor que me hacen perder estos 3 o 4 días explicándolo dónde me han matado el ternero, cómo me lo han matado, para no solucionarme nada. O sea que cree que es una pérdida de tiempo. Hoy por hoy sí. El tema del seguro nos obligan entre comillas a un seguro que tenemos que pagar nosotros para los daños que nos hacen sus lobos. Permítame que le diga sus lobos porque son ustedes los que lo protegen, y entonces tenemos que tener un seguro que no nos cubre los costos del ternero, porque un ternero ahora mismo que pueda tener un valor de 600, 700 euros, el seguro nos está dando 200, al que le tenga hecho 280 euros a la vuelta de año y medio. Entonces, realmente la gente tiene el seguro algunos por tenerle, pero realmente no interesa ni nos podemos permitir hoy en día al tener el seguro meter más incrementos de producción, más gastos en las explotaciones. ¿Ustedes entienden la postura de los ganaderos Por supuesto entendemos la postura de los ganaderos, porque además yo creo que no es ni interés de ningún sector y desde luego no desde ningún grupo conservacionista y menos desde WWF en que el sector ganadero, el sector agrario desaparezca. La biodiversidad en nuestro país se sustenta en buena parte gracias a ciertas actividades agrícolas y ganaderas que se mantienen dentro de unos regímenes tradicionales que benefician la conservación de la naturaleza. Tampoco creo que nadie pretenda desde ningún sector que sean justamente los ganaderos los que soporten esa carga económica. Lo que es cierto es que los lobos son de todos, no son de ellos, son de toda la sociedad, porque es una obligación de la sociedad en la conservación de una especie, igual que es pues la conservación de nuestro patrimonio histórico o cualquier otro tipo de obligación que tenemos. Entonces, compartimos la preocupación de los ganaderos, podemos no estar de acuerdo en algunos de sus planteamientos, es decir, que entendemos que el seguro, pues un seguro es inherente a cualquier actividad profesional y por lo tanto no debería haber un motivo de queja. Otra cuestión es que los pagos no sean lo suficientes, que no sean lo suficientemente ágiles o que podamos mejorar las condiciones de ese seguro, ¿no? Yo creo que en ese trabajo está una parte de la mejora. Otra parte de la mejora, sin duda, son las medidas de prevención. Para los grupos conservacionistas, un plan de gestión del lobo no se puede basar solo en reducir la presión del lobo a partir de la eliminación de los ejemplares, ¿no? Hay que poner medidas preventivas que hagan que la conflictividad sea menor, pero también aceptamos incluso que esos lobos puedan ser eliminados, y de hecho están siendo eliminados incluso al sur del Duero cuando hay una directiva europea que los protege. Es decir, yo creo que es cuestión de aportar un poco de sentido común de todas las partes, entendiendo que es una actividad profesional que hay que respetar, que hay que apoyar y que hay que defender. Por alusiones en el medio de la diana. Pues, hombre, yo creo que lo primero que debemos entender, todas las partes que estamos involucradas en este asunto, es que todos queremos algo muy parecido, ¿no? Queremos que haya lobos y queremos que esos lobos no causen daños a la ganadería. Para eso hicimos un plan de gestión que contempla, y si lo repasáramos ahora veríamos que todas las medidas que aquí se piden están incorporadas en ese plan, contempla esta serie de medidas. Claro, si no nos creemos esto es cuando empezamos, digamos, a jugar por libre. Decía ahora Alberto que él no avisa cuando tiene un daño. Claro, si no avisa cuando tiene un daño, nosotros no somos conscientes de que ha habido un daño, nosotros no podemos activar los mecanismos que tenemos de control de esa especie. Efectivamente, y Luis lo reconocía, y eso fue pues cuando se aprobó el plan, uno de los caballos de batalla donde las organizaciones conservacionistas pues también pues cedieron a la hora de admitir que esos lobos había que controlarlos. Si nosotros no tenemos constancia de que existen esos daños, no podemos controlar esos lobos, ¿no?
que luego, todo hay que decirlo, controlar un lobo no es que digamos vamos a controlar ese lobo y esto esté hecho, es complicado, es una especie muy adaptada al medio y difícil luego de controlar, pero una de las medidas que figuran en el plan era la creación de unas patrullas de guardería medioambiental que están creadas, que cuando existen estos daños, pues se controlan esos ejemplares para disminuir los daños. Y el tema del pago tampoco es cierto, es decir, nosotros estamos pagando por un vacuno de 0 a 3 meses 385 euros, por un vacuno de 3 a 10 meses 650, lo multiplicamos por 1,5 si son razas puras, cuando un seguro normal está pagando, por ejemplo, en lo que habitualmente está causando los daños, que son terneros de 0 a 3 meses, el entorno de 200 euros, es decir, que dentro de lo que se está pagando en el mercado y con unas tarifas que se negociaron hace algo más de un año, se revisaron y se negociaron con las organizaciones profesionales agrarias, entendemos que están incluso algo por encima de los valores que están pagando otros seguros en el mercado. ¿Ese es el mercado el precio de mercado? Bueno, yo no quiero convertir esto en un debate de si el seguro cubre o no cubre en otras cuestiones. El plan de gestión del lobo y en lo que se refiere al sur del Duero, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia donde dice que no se le puede obligar a los ganaderos a suscribir ese seguro, que el lobo pertenece a la sociedad, la administración es su gestora y es la administración quien debe correr con los daños. Eso es lo que se dice claramente. Lo que pasa es que esa sentencia está recurrida y se vuelve a insistir en que sean los ganaderos los que hagan un seguro para, si viene un animal que tiene un instinto asesino tremendo, a ver si te produce un daño. Y mañana, si tenemos otro problema, hagamos otro seguro por si tenemos un problema con otro animal, y con otro y con otro. Y al final se hace inviable esa situación. Aquí lo que estamos hablando es que cuando hay un ataque de lobo, no es solo los 2, 3, 30 o 40 animales que mata el lobo. Todos los animales que quedan dañados por el lobo terminan muriendo. No hay medicina, no hay veterinario que sea capaz de curar los daños que ocasiona o las heridas que ocasiona un lobo. Terminan muriendo. Y luego, además, el estrés que producen en esos animales, y sobre todo en el ovino, afloran más enfermedades, tenemos más enfermedades en la cabaña, tenemos más infertilidad, tenemos abortos, tenemos un rosario de problemas que se producen en una explotación después de un ataque del lobo, que no se puede estar hablando del daño de un ternero o de un animal muerto o de lo que se produce. Nosotros tenemos ataques en los últimos días que hemos cifrado los daños en más de 10.000 euros. Y esa es una situación de haber destrozado el rebaño a un ganadero. Y esa es una situación de haber creado un daño donde no se contempla ni lucro cesante, ni pérdida de producción, ni medicamentos, ni nada que se le parezca. No se contempla nada y nos estamos centrando, parece, solamente en aquel animal que ha muerto en ese momento. Y esa es la realidad que tenemos. Nosotros no es que estemos de acuerdo en que haya lobos, no. Nosotros estamos de acuerdo en que haya ganaderos en los pueblos, en que haya ganaderos en las zonas más difíciles y que esos ganaderos, por su trabajo, puedan recibir el dinero que corresponde de la venta de sus productos. Y no puede ser que en una noche un animal protegido y con un instinto asesino como es el que tiene el lobo acabe, digamos, pues con los ingresos que tendría que tener, a lo mejor el 50% de los beneficios de un año de ese ganadero. Se los ha llevado el lobo en una noche. Y esa es la situación. Nosotros tenemos que decir, seguro, mire usted, si la administración quiere hacer un seguro, que le haga, pero no le diga a los ganaderos que haga el seguro, porque al final es decirle a los ganaderos que paguen los daños que ocasiona el lobo. Y nosotros no tenemos por qué pagarlo. Pero hay otras cuestiones que hay que afrontar en estos planteamientos. Ustedes tienen que pagar los daños que hacen y además tienen que controlar los lobos para que esos daños no se hagan. Y eso pasa por eliminar lobos. Y en Castilla y León hay una población excesiva de lobos y pasa la solución por eliminar lobos en Castilla y León. Los datos económicos estoy completamente de acuerdo. Lo que también no contamos es que tú llegues por la mañana a tu explotación y te encuentres un becerro muerto en un sitio, otro con las tripas fuera, otro con los cuartos traseros comidos, berreando, porque no ha muerto, porque realmente no ha muerto, se lo han mordido y no ha muerto. Y tengas que llamar al veterinario para que te lo sacrifique, ¿sabes? La moral, el desazón que te llevas para casa, eso no es pagado con dinero.
O que, por ejemplo, ahora en una oleada que hemos tenido más de ataques, tenerte que ir, como tengo yo compañeros, a las 4 de la mañana con el coche, a dar vueltas por el monte entre las vacas, para tocar el claxon, para dar las luces, ¿sabes? A las 4 de la mañana levantarte para estar por el monte dando vueltas para que no te ataquen los lobos. Eso tampoco es pagado por dinero, ¿sabes? El ese. Y tenemos suerte que están siendo animales. Los lobos cada vez están atacando más cerca de los núcleos urbanos. ¿Quién dice que mañana al anochecer van de paseo a alguien y es un animal salvaje, un depredador, no ataque a las personas? Y luego, qué pena, era una persona. No sé si en esa revisión supuestamente que tiene que haber de ese plan de gestión del lobo se contemplan, porque ustedes desde la Administración sí son conscientes de que no solamente es el animal muerto, sino los abortos que se producen, la pérdida de leche del propio ganado. ¿Eso está en mente, contemplar algún tipo de compensación? Absolutamente conscientes, desde el primer momento que nos planteamos sentarnos en la mesa a hablar del lobo. Sabemos que el único problema de conservación que tiene el lobo en la comunidad son los conflictos con la ganadería. Es una especie que por lo demás se adapta perfectamente y que no tendría más problemas de conservación. Y por eso todas las medidas van en esta línea, pero el 80% de las medidas que hay en el plan y van fundamentalmente a evitar los ataques. Eso también quiero dejarlo claro. O sea, las medidas se centran fundamentalmente en evitar los ataques. El mal menor es que se produzca un ataque y efectivamente ahí tratamos de compensarlo correctamente. Que algunos piensen que hay que pagar más, estoy convencido. Que se podría pagar más, pues quizá. Que estamos pagando, entendemos, por encima del valor medio de mercado, también es lo que dicen nuestros peritos. Esa es la situación, pero yo quiero insistir en que el plan se centra fundamentalmente en evitar los ataques y contempla un montón de medidas para que las explotaciones puedan adaptarse a la presencia del lobo, y compensa también la prioridad en muchas ayudas a las explotaciones agrarias para que puedan tomar medidas como para adaptar las explotaciones, como cercar determinados perímetros, pues tener perros de custodia, etcétera, ¿no? Pero es que el plan también contemplaba una zonificación. El plan actual, si es que todas estas medidas están ya en el plan, y esa zonificación iba muy acorde con 3 parámetros muy importantes. Una, la capacidad del medio para acoger lobos de forma natural. Otra, la densidad de piezas silvestres que puede haber, es decir, la capacidad que tiene el animal de alimentarse de lo que debe alimentarse, que son pues, corzos, jabalíes, conejos, etcétera. Y, en tercer lugar, la conflictividad con la ganadería, es decir, sabemos que en el sur de la comunidad, en muchas zonas de Ávila, de Salamanca, hay un modelo de ganadería ligado a un tipo de explotación como es la dehesa, que defendemos y lo hemos defendido a muerte, y estamos sacando medidas para conservar la dehesa, y sabemos que la presencia del lobo es muy complicada allí, y por eso están en un tipo de zonificación donde actuamos cuando hay daños inmediatamente. Se estuvo barajando incluso, cuando se elaboró el plan, en hacer áreas de exclusión, porque la dehesa podría estar muy próxima a estas zonas de exclusión. Pero, valorándolo en este grupo, llegamos a la conclusión de que las zonas de exclusión como tal luego son muy difíciles de aplicar, y lo que tenemos son estas zonificaciones donde en estas zonas del sur, cuando hay los mínimos daños, actuamos, intentamos controlar esa población, intentamos que los lobos evidentemente sigan su expansión natural hacia zonas donde van a causar menos conflictos. ¿Es compatible la ganadería extensiva? Hablabas, no es compatible en Mirueña de los Infanzones, hablabas que el ganado lo tenías a unos 7 kilómetros antes, pero ahora mismo... ganadería extensiva, que decía que nos están ayudando para fomentar la ganadería extensiva. Entonces, ¿por qué este año se han denegado todas las ayudas a la ganadería extensiva? Mejora de pastos, por falta de presupuesto, nos las han denegado todas. Tenemos que hacer corralones de mallazo y todo eso para proteger los animales del lobo, y nos han denegado la ayuda. Hombre, los datos que yo tengo aquí son ayudas del último plan, son ayudas de la Consejería de Agricultura, no de la de Medio Ambiente, 1.200.000 euros en explotaciones donde la prioridad fue áreas con presencia a un 85% de los que lo hemos pedido para el tema de protección del lobo y todo eso nos lo han denegado por falta de presupuesto. No disponibilidad presupuestaria, igual que lo de las razas autóctonas y todo eso. Esas estadísticas tuyas, evidentemente no las conozco ni las comparto. Yo las conozco pero porque los las datos.
demuestro lo que yo te doy. Lo hemos comentado ya varias veces, la posibilidad de que, bueno, no sabemos si verdaderamente si se ha incrementado el número de manadas, el número de lobos, pero sí parece claro que el lobo ha perdido algo de miedo y que se acerca a los núcleos urbanos. ¿El lobo puede atacar al ser humano? Hombre, el lobo, como cualquier otra especie salvaje y cualquier otra especie que digamos que tiene un punto de agresividad natural, si se encuentra con un ser humano y las circunstancias son desgraciadas, pues puede dar lugar a este tipo de accidentes. No debería si tiene condiciones normales y si tiene suficiente comida en el campo. Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Es decir, sigo insistiendo, no creemos que ni siquiera con los datos oficiales se aprecia un incremento en la población del lobo, todo lo contrario. ¿Podemos decir que no está en extinción, pero bueno, está en extinción y está muy amenazado en el sur de la península ibérica, y por eso es esa línea de conflicto que es el río Duero, sobre el que se podría debatir mucho y sobre el que incluso hemos debatido mucho en estos grupos, pero que es cierto que viene marcado por una directiva europea y que ahora mismo a esa nos tenemos que un poco, pues que seguir un poco esa directiva. Yo que creo también que con el tema del lobo hay otros problemas accesorios que muchas veces no se consideran, y que es mucha casualidad que el incremento, por ejemplo, de la conflictividad haya ocurrido en los años en los que, por ejemplo, el control de los cadáveres que quedaban en el campo, sobre todo en zonas de ganadería extensiva, haya sido mayor y que haya habido la obligación de retirar esos cadáveres y llevarlos a incinerar. Yo creo que eso es un efecto que ha sido muy negativo, porque estamos disminuyendo la cantidad de comida disponible en el campo para muchas especies, no solo los lobos, sino también aves carroñeras, por ejemplo, y por lo tanto eso genera una presión que al final seguramente se ha derivado en la cabaña ganadera. Eso es otro elemento a tener en cuenta. Es decir, eso también sería como darles de comer, no sé si estáis de acuerdo en que se puedan dejar los cadáveres. cadáveres. Es que ahora no queda nada en el campo, ni para los lobos, ni para los buitres, ni para nada, porque todos los cadáveres se tienen que recoger para la incineración. Bueno, ese es un tema diferente y casualmente cuando hay personas que tienen un ataque de lobo, resulta que el seguro de recogida de cadáveres se le incrementa por haber dado muchos partes de muertes o por haber dado un número alto de partes de muertes cuando ha tenido un ataque, pero es una anécdota. Yo creo que lo que no se puede poner en cuestión es que el lobo ha colonizado de tal manera que estamos teniendo ataques a las puertas de cualquier ciudad de provincia de Castilla y León. No podemos estar diciendo hay menos o se está en un equilibrio de lobos, no, porque los lobos hace unos años los ataques principalmente los teníamos localizados en Zamora y casualmente en algunos en Salamanca o en la parte del norte de Palencia, y hoy tenemos ataques en Burgos, en Palencia, en León, en Salamanca, hay lobos en la Sierra de Madrid. Hay lobos que están a muy pocos kilómetros de Madrid. Ávila se está salvando, a lo mejor es una casualidad o no es una casualidad, se está salvando Gredos. Yo creo que el día que el lobo entre en Gredos y la cabra hispánica empiece a tener algún problema, pues yo creo que hasta la Administración lo va a evitar. Va a conseguir y va a evitar de que entre. Yo creo que eso, porque creo que también se saben hacer las cosas cuando se quieren y cuando se hacen. Yo puedo decir, Salamanca, 20 kilómetros de Salamanca, un pueblo, Parada de Rubiales. El último ataque, 2 carneros muertos, 18 ovejas, 15 corderas. 18 ovejas que estaban apartadas en 200 ovejas de una paridera. Un número importante de abortos y, digamos, unas 16 ovejas dañadas. A 20 kilómetros de Salamanca. Y no estamos hablando ni en zona de sierra, ni estamos hablando en zona de montaña, ni estamos hablando en sitios raros. Estamos hablando casi en lo que es la Armuña de Salamanca, donde no hay un matojo, donde todo es raso. Y ahí ataca el lobo también. O sea, yo creo que lo que no podemos negar es que hay una población importante y que toda Castilla y León tiene lobos y que el peligro está en todas las partes. Y podemos darle 1000 vueltas a las cuestiones. Da la impresión aquí de que la Junta de Castilla y León está indemnizando. No, la Junta de Castilla y León no está indemnizando. Y la gente que no tiene seguro no está cobrando ni una peseta por los daños que está teniendo y los problemas que le quedan en sus explotaciones. Y hay que afrontar, de verdad, hay que afrontar la eliminación de ejemplares. Los ganaderos de Castilla y León no podemos soportar el número de manadas que hay aquí y el número de lobos que tenemos en Castilla y León. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos presentado el problema, la situación del lobo en Castilla y León, los ataques al ganado. Después de la publicidad vamos a intentar presentar alguna solución a corto o medio plazo.
Buenas noches de nuevo. El lobo, el amigo de Félix Rodríguez de la Fuente, está hoy aquí a debate en espacio abierto. Los ganaderos están muy preocupados por los ataques constantes y, por otro lado, pues ecologistas, la propia administración, creen que también hay que regularlo. El tema es cómo se puede regular. ¿Cuál es la solución? Porque entre unos hablan de medidas de prevención, otros hablan directamente de batidas para reducir el número. Si ya no nos ponemos de acuerdo en que el número no es el mismo, no sé si nos podemos poner de acuerdo que el motivo es salir a cazar al lobo. Bueno, lógicamente para nosotros esa no es la solución. Entendemos que la solución tiene que pasar sobre todo por agilizar esos pagos, por mejorar incluso las condiciones del seguro o incluso por cubrir esos daños, digamos, de acompañamiento, ¿no?, que van a la mortalidad directa que causa la especie, pero desde luego para nosotros insistimos en la aplicación y el fomentar esas medidas de ataques, de prevención a los ataques, esas medidas que incluso ha habido un trabajo durante varios años en esta propia comunidad autónoma a través de un live, de un estudio, de un proyecto pagado, cofinanciado por la Unión Europea, donde se puso en marcha estos distintos mecanismos y se obtuvieron resultados espectaculares. Hay algunas explotaciones que bajaron de 100 ataques a un solo ataque a través de la aplicación de estas medidas preventivas. Está claro que hay que ayudar a esas medidas preventivas, hay que seguir con esa zonificación que decía antes el director general, intentando evitar que en zonas donde sea más complicada la convivencia se reduzcan los conflictos, incluso si es necesario eliminando algún lobo, pero sobre todo hay que trabajar más en la prevención y desde luego no queremos además que eliminar sea la solución, porque estamos hablando de una especie que seguramente ha colonizado y ha avanzado y se aproxima más a las ciudades, pero habría que ver si es porque ha avanzado la especie o porque nos hemos ido retirando los seres humanos. Hay que ver también si ese fenómeno, que no es solo propio del lobo, es propio de muchas otras especies salvajes oportunistas y muy flexibles, como puede ser los jabalíes. Jabalíes hay en muchas zonas muy próximas a la gran capital de España, Madrid, y se meten en urbanizaciones. ¿Eso qué significa? Pues que cada vez hay una estructura distinta en el campo, hay un mayor abandono y hay especies que avanzan, ¿no? Y eso hay que encontrar una solución. Luego hablaremos si el que está en peligro de extinción es el ganadero. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis, de que el ganadero tiene que retirarse y no le queda más narices que retirarse, porque estar trabajando para no poder garantizar el sustento de una familia normalmente... Yo no he dicho que tengáis que retiraros, yo he dicho que hay una retirada general del campo. Se está retirando, claro que se está retirando. Eso es un problema. Nos están echando... Los lobos son de todos, pero hasta el momento solo estamos asumiendo nosotros las pérdidas. Y nos lo estáis echando por eso. Y el trabajo del campo son 18 horas, más las 8 que tenías para dormir, te las pasas vigilando los animales. ¿Cuál puede ser una solución que no sea dramática para nadie? Bueno, yo, si me permites, muy brevemente, sí que efectivamente corroborar un dato que hoy le he aportado, y es que el lobo se ha expandido mucho en los últimos 20 años y en estos últimos años ha seguido expandiéndose hacia el sur. Podemos encontrar ahora mismo lobos en prácticamente cualquier parte de la comunidad, ¿no? Incluso tenemos constatado ya la presencia de lobos que han atravesado el Guadarrama y que están en la Comunidad de Madrid, y eso es cierto. Desde el punto de vista del plan, es un éxito porque era una de las medidas que planteaba el plan en su conjunto. Quizá se ha descontrolado. Quizá, eso es donde iba, quizá en esa expansión otra de las medidas era evitar los daños a las explotaciones y a la ganadería, y el que el lobo se implantase o se quedase en explotaciones donde realmente pues, su compatibilidad con esa explotación ganadera, antes existíamos en ese modelo tipo de esa, es muy difícil, ¿no? O puede inviabilizar esas explotaciones. Las medidas que se contemplan en el plan, el primer bloque, insisto, es en reducir los daños, y la reducción de daños viene por intentar que estas explotaciones se adapten. Esto sabemos que es complicado y que no es cómodo para las explotaciones. ¿Cómo se pueden adaptar? Los modelos están. Nosotros en la comunidad, en Castilla y León, ha habido comarcas donde siempre ha habido lobos. En el norte, León, Zamora, algunas zonas del norte de Palencia, la Sierra de la Culebra, nunca llegó a extinguirse el lobo, y las ganaderías están más adaptadas a la presencia del lobo. Es cierto que en las zonas donde se retiró el lobo y ahora son de nueva colonización, se han cambiado esas prácticas y ahora pues resulta más complejo. ¿Cómo? Evidentemente
esto se está probando. Hay que tener al ganado más controlado, hay que tener al ganado de determinadas edades encerrado en recintos aislados para el lobo, y evidentemente esto puede suponer en algunos casos un incremento de costes en las explotaciones. Entonces, de ahí ¿nos que están sacáramos fomentando la ganadería extensiva o la ganadería intensiva? O sea, usted nos está diciendo que metamos todas las vaquitas juntas en un corral y las tengamos así. Vamos a ver, Si por un esto lado, yo no la sé, ganadería extensiva. yo conozco bien cuál es la situación del lobo, probablemente vosotros ahora en tu explotación la estáis empezando a conocer. Los daños, a nosotros nos llegan todos, los daños del lobo no son en vacas adultas, nunca. Los daños en el lobo son en terneros en el 95% de los casos, y luego sí, en ovino evidentemente ataca a todas las edades. En el caso del vacuno, pues evidentemente hay que tener un mayor control en las vacas paridas, y lo que se trata no es de encerrar a toda la explotación, sino tener un control sobre esas especies que han parido. Y sobre el ganado ovino, pues está, claro, en muchas zonas de la comunidad ya se hace, hay que cerrar al ganado por la noche en un recinto que no sea accesible al lobo. ¿Las batidas van a continuar, las batidas de lobos, allí donde se vea que hay una superpoblación o que está causando continuos ataques? Por supuesto, esa es una medida contemplada en el plan que nunca hemos dejado de hacerla. Donde se constata que hay daños, y más en estas zonas que hablábamos antes, donde la presencia del lobo puede desestabilizar el equilibrio de estas explotaciones agrarias, pues se mantienen estos controles. Ahora, antes lo decía, esto no es automático, y si me permites también muy brevemente, porque parece que se trata también de incorporar cierto alarmismo al discurso del lobo, y no es bueno para la conservación de la especie. El último dato, el único dato que yo conozco de ataques a humanos es histórico, creo que fue en Galicia en los años 60, que está por ahí, no ha vuelto a haber un ataque a humanos, y aquello que puede el lobo en algún momento atacar, pudiera. Ahora, lo difícil que es ver un lobo en la naturaleza, lo difícil que es, lo saben los que están todos los días en el campo. Y es complicadísimo, y probablemente ninguno de ellos que están en su explotación todos los días, es muy probable que no hayan visto todavía el lobo. Es decir, el lobo no se acerca al hombre, sino que le rehúye completamente. Es decir, es muy complicado y no hay que alarmar con que el lobo va a empezar a atacar a los humanos mañana. Esperemos que no toque al ser humano. Lo que sí está claro es que a los terneros y a las ovejas sí que las... Bueno, yo creo que la intervención que ha hecho José Ángel es la que centra lo que es la parte de conflictividad que tenemos con el lobo. Primero, el lobo nunca ha estado en peligro de extinción, lo reconocemos. Estaba recluido en unas zonas, había pocos daños y la mayor parte de Castilla y León no tenía problemas. En primer lugar, si volviéramos a esa situación, no tendríamos el conflicto que tenemos ahora. Ahora, segunda parte, nos empiezan a culpar a los ganaderos. No, es que los ataques del lobo es culpa de ustedes porque no están las 24 horas del día con su ganado. Porque ustedes no tendrán derecho ni a una jornada ni de 30, ni de 35, ni de 40, ni de 60. Ustedes están 12 horas en el campo y las otras 12 están también por la noche dando vueltas para cuidar el ganado. Esa en otra parte. Y claro, en esa situación es donde viene esa parte de conflictividad en esa situación. Y segundo, viene el desconocimiento de lo que es el manejo de la ganadería. O sea, pensar que la ganadería extensiva en la parte de Hoyos del Espino en Ávila, o en las dehesas comunales de Salamanca, o en las partes libres de la zona de la Culebra, donde tengamos que recoger los animales todos los días, subir al monte, bajar y decir, vamos a recoger todas las vacas, venir aquí, majitas, os colocáis aquí todas de una en una. Hombre, por Dios, el manejo, si estamos hablando de lo que es la ganadería extensiva y el ovino, en esta parte, no podemos estar hablando de simplificar las cosas en esa parte. El lobo es conflictivo porque el lobo es un negocio para algunos, y los ganaderos somos los que no vemos ni una peseta y lo único que hacemos es darle de comer. Los ganaderos damos de comer al lobo y hay otros que ganan dinero y otros que se divierten con él. Vale. Esa es la parte que hay, porque hablamos de batidas. En las batidas no se mata ningún lobo.
Una batida donde todo el mundo va dando voces a las 3 de la tarde. ¿Quién piensa que se va a matar un lobo? Nadie. Ahora, eso sí, cuando un señor de un coto de caza pone en marcha una batida de jabalí y cobra 200 euros por puesto, pero resulta que la administración le adjudica el derecho a matar un lobo, incrementalmente esos 200 se pasa a 300. Negocio. Y no se mata el lobo porque en ninguna batida de jabalí nadie va a meter el lobo en la parte. En el año pasado, la Junta de Castilla y León dio 140 autorizaciones para matar lobo y se mataron 14. No Sí. exactamente así. Vale. Entonces Diga, estamos, diga, claro, ¿cómo entre es? batidas, esperas, y si las esperas se hacen hasta las 8 de la tarde, oiga, pues a las 8 de la tarde el lobo está durmiendo, está echado la siesta. ¿Cuánto cuesta matar un lobo? Es decir, ¿cuánto tienen que pagar un coto por matar un lobo? Los cotos, es que aquí yo creo que se confunde todo. Los cotos en esta comunidad son cotos privados de caza que están ligados a la propiedad. Es decir, en muchos casos los propios agricultores y ganaderos son los titulares de esos cotos. Es decir, perdóname, Aurelio, y lo sabes, Oye, las asociaciones profesionales agrarias están metidas, quizá más en las comunidades del sur, en todos los temas de caza. ¿Por qué? Porque es un recurso más de las explotaciones agrarias en muchas zonas de este país, porque la administración lo único que hace es regular, la administración no ingresa un duro por la caza, lo ingresan o los titulares cinegéticos, que son los propietarios, los titulares de los derechos, o los ayuntamientos. ¿Cuánto ingresan por un lobo? Pues depende, lo que se paga. Por ejemplo, en la Sierra de la Culebra se pueden llegar a pagar en algunas subastas de los lobos que hay, pues 10, 12.000 euros. En algunos casos ha llegado a 18.000 euros. A 18.000 euros ha llegado. En una batida, pues de un puesto que pueda costar 60, 70 euros solo con jabalí, pues puede doblarse ese precio si existe la posibilidad de disparar un lobo. Es decir, es un importante recurso para el propietario, que es en muchas ocasiones el ganadero o el agricultor. No lo olvidemos, que hay muchos ganaderos y agricultores que son titulares de cotos y que es un recurso más. ¿Y ese dinero no podría ir a los ganaderos afectados? Claro que puede ir. Lo que deben es incorporar también ese valor. O sea, el lobo es un valor intrínseco como patrimonio natural en sí, que tenemos que conservar y convivir con él, pero luego es un recurso natural que ahora mismo al norte del Duero es una especie cinegética y como otras vale mucho dinero, y vale mucho dinero para sus propietarios, que son los propietarios de las explotaciones. Entonces, también hay que intentar aprovechar ese recurso, ¿no? Desde ADENA también habéis criticado que existe furtivismo por parte de algunos cazadores, y también incluso habéis llegado a culpar un poco a la administración porque no se abre ningún expediente, a pesar de que parece que muchos de los lobos que mueren no es precisamente en estas batidas autorizadas. Hombre, lo que nos preocupa es que haya esta situación de descontrol o de falta de que afloren datos reales a la superficie. Sabemos que hay datos que no cuadran, es decir, no puede ser que todos los años se estén autorizando los cupos más de 100 ejemplares de lobo para abatir y que, aunque no sean los datos tan bajos como ha comentado Aurelio, se está matando un 30 o un 40% de lo que se está autorizando. Sin embargo, la propia administración es consciente, porque aparecen las evidencias de que hay una mortalidad oculta, una mortalidad legal que está ahí, ¿no? Y hay una mortalidad que cada vez aflora más a través, por ejemplo, del uso cada vez mayor de venenos, ¿no? Es decir, hay un problema grave en ese sentido, ¿no? Yo creo que lo correcto es reconducirlo. Hay unas fórmulas para poder gestionar estas poblaciones, para poder abatir esos lobos de una forma legal, que además produce un dinero y por lo tanto un valor añadido. Lo que si estamos matando lobos a escondidas de forma ilegal y sin que se obtenga un beneficio para las comunidades, sea el propietario privado, sea el ayuntamiento, algo estamos haciendo mal, ¿no? Y yo creo que hay otra cosa también que hay que añadir en el tema del valor añadido. Hay zonas en la Sierra de la Culebra, por ejemplo, donde se está generando un turismo que vive a base de llevar gente a ver lobos y a oír lobos o a intentar buscar los lobos. Pero si no hemos visto a nadie nunca un lobo. Bueno, pero hay gente que está dispuesta a ir, igual que hay gente que va al sur de España a intentar ver un lince y no tiene la suerte de poder ver un lince, sin embargo, pues se desplaza hasta Doñana para intentar observarlo. Eso es un valor añadido que también hay que gestionar, y evidentemente eso no significa que otra cosa sea incompatible con el encontrar soluciones para el tema de la ganadería. Pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que no estamos culpando a los ganaderos.
pero sí ha habido un cambio en el modelo de ganadería y ese cambio es el que, en el momento que vuelva a aparecer el lobo, ha producido los desajustes, ¿no? Aurelio, porque antes creo que le he interrumpido. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué es lo que pedís? Nos queda ya poco tiempo del programa. Para vosotros, ¿cuál sería la solución para del nosotros, ganadero? ¿O qué es lo que pedís, al menos, si vais a tener que seguir sufriendo estos ataques? Para nosotros, y para eso están los expertos, tiene que haber un control sobre los ejemplares que hay del lobo, y eso tiene que ir en base a que se tienen que eliminar los lobos que sean necesarios hasta que los ganaderos no sufran las consecuencias de esos ataques. Y claro, no nos vale el que hoy se diga aquí que es un éxito el que hayamos conseguido ya tener lobos en toda la comunidad y que los estemos exportando a Madrid, a Asturias, a Cantabria y a otras partes. Eso no es un éxito para los ganaderos. Hay muchos ganaderos que viven de la actividad y viven del arrendamiento, no son los propietarios de las tierras. Estas dos organizaciones, COAG y UPA, que conformamos la alianza, defendemos un modelo social agrario. Y en ese modelo social agrario está el ganadero, básicamente el pequeño y el mediano, el que vive directamente de la agricultura y de la ganadería, el que está todos los días en ese trabajo. Y son esos los que están sufriendo y los que están pagando. Que luego haya otros que, como aquí se reconoce, a través de batidas o de otras cuestiones, o de cotos de caza, o del señor que acompaña a no sé quién, que viene de Madrid a matar un lobo, paga 18.000 euros por estar 6 días en la Sierra de la Culebra y luego si a los 6 días no le mata se va para casa y vuelve al año siguiente a poner otros 18.000, porque no son 18.000 euros por matar un lobo, es 18.000 euros por el derecho a matar un lobo. Y el señor que tiene una batida en un coto privado y tiene una cacería de jabalí y vale 200 y por llevar el lobo vale 400, no es por matar el lobo se queda sin matar. Y todas esas autorizaciones se van dando y al final decimos, tenemos que conjugar, pero reconocemos que cada vez hay más lobos en Castilla y León. En Castilla y León hay que reducir la cabaña de lobos y hay que reducirla hasta que los ganaderos no tengan daños. Alberto, ¿te conformas con un mastín para...? Tengo 6. ¿Tienes 6 mastines? Sí, y me tengo que conformar con ellos. A ver, qué remedio me queda. Están hablando de que vale mucho matar un lobo, que cuesta mucho, que todo lo que quieran. Pero los ganaderos, de todos esos dineros que están hablando, no vemos nada. El tema, ayudas directas, núcleo cesante de producción y ayudas. La gente que quiere los lobos, como nuestro amigo el de Adena, que colabore también un poquito con una parte de su presupuesto. Yo también los quiero como tú, pero no me los hagas pagar a mí solo. Nos quedan 30 segundos para conclusión, si queréis decir alguna cosa más. Que estamos completamente de acuerdo en que es necesario seguir apoyando a la ganadería e incluso aportarla más, pero que desde luego creemos que la medida más oportuna no es solo matar lobos, sino que hay que invertir en medidas de prevención y hay que encontrar soluciones que satisfagan a todos. ¿Va a haber nuevo plan de gestión del lobo? Pues tenemos que abrir otra vez el debate. ¿Ponemos una fecha? Pues desde ya mismo estamos abiertos a volver a debatir el debate, porque yo creo que, insistía, los objetivos están claros y tendremos que revisar las medidas, porque nosotros queremos que no haya, y ese es el principio básico, que no haya daños a la ganadería, y si los hay, que se indemnicen correctamente. Si no lo estamos consiguiendo directamente, revisamos el plan, nos volvemos a sentar y por supuesto que completamente dispuestos a intentarlo y a conseguirlo. Aurelio, últimas palabras. Me parece muy bien hablar de debates, hablar de diálogo, hablar de entendimiento, pero eso no es tomarse un café. En los últimos 2 años y en las reuniones periódicas que tenemos con el presidente de la Junta, en 2 ocasiones se comprometió a tener una reunión con las organizaciones agrarias y la Consejería de Medio Ambiente. Eso no se ha llevado a efecto. Nosotros creemos que ha sido como causa la negativa al diálogo por parte de la consejera de Medio Ambiente, y yo sí le preguntaría a José Ángel si recuerda alguna reunión de la consejera con todas las organizaciones agrarias de esta comunidad autónoma en los últimos 4 años. Alberto, ¿alguna cosa más? Que vamos a seguir los ganaderos pagando los lobos en lo que ellos discuten y la pérdida va a ser para nosotros. Pues muchísimas gracias a los 4 por estar en Espacio Abierto, en Castilla y León Televisión, y bueno, si se soluciona, mejor, y si no se soluciona, pues les tendremos que emplazar para ver si buscamos una solución al lobo y a estos ataques. Nosotros nos vamos, ya saben que volvemos el próximo jueves con la noticia más interesante de la actualidad. Pasen una buena noche.